Tomé esta decisión porque así me sentía. Esta frase, aunque suena honesta y humana, ha sido el punto de quiebre para miles de propósitos eternos, ministerios y familias que parecían inquebrantables. Tienes que entender una verdad fundamental hoy. Uno de los mayores peligros en tu caminar con Dios no es el hecho de sentir, sino el error de decidir desde lo que sientes y no desde lo que Dios ya ha dicho. Cuando tus emociones no están bajo el dominio del Espíritu Santo, tienen el poder de llevar incluso a los hombres más fieles a tomar decisiones que contradicen directamente la voluntad del Padre. La Biblia no oculta estos momentos. Al contrario, los expone con crudeza para advertirnos que un solo impulso puede cambiar el rumbo de toda una generación. En esta hora de estudio profundo vamos a analizar por qué no toda urgencia que experimentas viene de Dios y por qué no todo impulso que sientes es dirección divina. Descubriremos cómo la ansiedad de Abraham, el enojo de Moisés y el miedo de todo un pueblo se convirtieron en trampas que invalidaron instrucciones claras del cielo. Romanos 8:14 nos recuerda con firmeza: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si alguna vez has justificado una decisión apresurada o un abandono espiritual diciendo, es que así lo sentía, hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta que no puedes evadir. ¿Quién está tomando realmente las decisiones en tu vida? ¿Tus emociones o el Espíritu de Dios? Quédate con nosotros, porque al final de este recorrido conocerás la rutina espiritual que te permitirá vivir gobernado por Dios, asegurando que tus sentimientos nunca más te alejen de tu propósito eterno. El mayor peligro en tu vida espiritual no es el hecho de sentir emociones intensas, sino la peligrosa costumbre de decidir desde lo que sientes y no desde lo que Dios ha establecido. Cuando tus emociones no están sometidas al Espíritu Santo, pueden arrastrarte a tomar decisiones que contradicen directamente la voluntad divina, incluso si eres parte del pueblo escogido. Vamos a examinar 4 casos donde la urgencia emocional nubló el juicio espiritual, dejando lecciones que hoy son advertencias vitales para nosotros. El primer caso nos lleva a la vida de Abraham. Él tenía una promesa clara, pero el tiempo comenzó a pesar y la fe fue presionada por la expectativa humana. La ansiedad por la tardanza de Dios abrió la puerta a una estrategia humana. Escucha lo que sucedió en Génesis 16:2. Dijo Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Abraham accedió sin orar y sin esperar, permitiendo que la desesperación por ver resultados dominara su espíritu. El error fue intentar cumplir una promesa santa por medios puramente humanos, ignorando lo que Dios había dicho en Génesis 12:2. «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Dios quería hacerlo padre de naciones por medio de Sara, no a través de atajos emocionales que terminaron creando conflictos y heridas históricas que aún persisten. El segundo caso es una de las advertencias más solemnes de la Escritura: el enojo de Moisés. Tras años de soportar a un pueblo difícil, el cansancio emocional y la frustración se acumularon. Ante una nueva queja por falta de agua, Dios le dio una instrucción específica, detallada en Números 27-8. Y Jehová habló a Moisés diciendo: «Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua». Pero la ira desbordó la obediencia. Moisés no habló, sino que golpeó la peña 2 veces. Aunque el agua brotó, el precio fue altísimo. La sentencia divina en Números 20:12 fue definitiva: «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Actuar impulsivamente desde el agotamiento puede cerrar puertas que Dios mismo te había abierto. A veces no es el enojo ni la prisa, sino el miedo al silencio de Dios lo que nos hace fallar.
Este es el tercer caso. Cuando las emociones pueden más, no importa incluso que seas el pueblo escogido de Dios, y esto le sucedió al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Al perder su referencia espiritual, el temor a la ausencia de Moisés y de Dios los llevó a fabricar un sustituto visible. En Éxodo 32:1 leemos: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Su inseguridad espiritual los empujó a reemplazar la fe por una solución tangible, invalidando el mandamiento directo de Éxodo 23: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». La consecuencia fue el juicio, la ruptura espiritual y la muerte en el campamento. Finalmente encontramos el cuarto caso, el del joven rico. Su conflicto no fue intelectual, fue un apego emocional profundo a lo material que le impedía la entrega total. Jesús confrontó su corazón con una demanda radical en Mateo 19:21. Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». El miedo al desprendimiento y el amor al dinero fueron más fuertes que el llamado eterno. El relato concluye con una de las frases más tristes del Evangelio en Mateo 19:22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Perdió la oportunidad de caminar con el Maestro porque su seguridad estaba en sus bienes y no en la soberanía de Dios. Debemos entender con temor y temblor que no toda urgencia emocional es una dirección del espíritu. A menudo es solo el ruido de nuestra propia carne tratando de evitar el proceso de Dios. Si tus decisiones hoy nacen únicamente de cómo te sientes, no solo estás caminando por un terreno minado, sino que estás entregando el diseño de tu futuro a la parte más inestable de tu ser. El peligro real aquí no es que sientas miedo, enojo o ansiedad, sino que le otorgues a esos sentimientos el trono que le pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Pero aquí es donde el panorama cambia por completo. ¿Es posible sentir una angustia que te quita el aliento y aún así no fallar? ¿Se puede estar frente a la tentación más fuerte o la injusticia más dolorosa y tomar una decisión que te catapulte al propósito en lugar de destruirte? La diferencia entre el fracaso de Abraham y la victoria de los que veremos a continuación no fue la ausencia de emociones. Ellos no fueron personas frías, insensibles o de piedra. Sintieron profundamente, pero aprendieron el secreto de decidir espiritualmente. Ahora bien, es vital que comprendas algo. Sentir no es el problema. El problema es quién se sienta en el trono de tu corazón cuando la tormenta emocional golpea tu puerta. Muchos creen que los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran seres de mármol, personas frías o insensibles que no sentían miedo, deseo o dolor. Nada más lejos de la realidad. Ellos sintieron exactamente lo mismo que tú sientes hoy. La única diferencia es que permitieron que el Espíritu Santo gobernara sus emociones en lugar de dejarse arrastrar por ellas. Vamos a entrar en las historias de quienes, en el momento más crítico de sus vidas, decidieron espiritualmente y no emocionalmente. Presta atención, porque en sus victorias está la clave para que tú dejes de ser un esclavo de tu estado de ánimo. Primero, miremos a José. Imagínatelo. Joven, solo en una tierra extraña, traicionado por su propia sangre y viviendo como esclavo. La esposa de su amo lo acosa día tras día. La presión emocional era asfixiante. José enfrentaba la soledad del destierro y un deseo natural humano, ya que estaba joven y su testosterona en su punto máximo. Su vulnerabilidad era máxima. Cualquier sentimiento de autocompasión le habría dicho: «Cede, te lo mereces después de tanto sufrimiento, nadie te ve». Pero José no escuchó a su soledad, venció al impulso de su carne y escuchó a su intuición espiritual. En Génesis 39:9, él lanza un grito de guerra que hoy debe resonar en tus oídos.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José decidió huir del pecado, aunque eso le costara la cárcel y una nueva injusticia. ¿Cuál fue la consecuencia espiritual? Dios no lo dejó en la celda, lo exaltó en el tiempo correcto. Su fidelidad innegociable abrió la puerta para que se cumpliera el propósito divino, convirtiéndolo en la persona que él utilizaría para salvar no solo a Egipto, sino su propia familia y miles de vidas. Segundo, observa a David mientras estaba en la cueva. Imagínate esta escena. Has sido perseguido injustamente por años, duermes en el suelo, tu vida pende de un hilo por el odio de un hombre. De repente tienes a Saúl, tu verdugo, indefenso y de espaldas. Tu ira contenida, el dolor por la injusticia y el deseo de un alivio inmediato te gritan: «¡Hazlo ya! ¡Termina con esta pesadilla!». Pues eso mismo ocurrió con David, pero a esto debe sumarse algo. Sus hombres de confianza, al ver esto, le decían que era una oportunidad de Dios, que era Dios quien había preparado ese momento, que de verdad era la oportunidad que Dios le estaba dando para matar a Saúl. Pero David sabía que no toda oportunidad es una instrucción. Su instrucción era clara: no tocar al ungido. En 1 Samuel 24:6 leemos: «Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». David renunció a su derecho de venganza, dejó a un lado su ira contenida y decidió confiar ciegamente en el tiempo de Dios. La consecuencia espiritual, Dios mismo lo estableció como el rey conforme a su corazón. Al no forzar su propio reino con una decisión emocional, preservó su autoridad espiritual para siempre. Tercero, enfrentemos el miedo con Daniel. El rey acaba de firmar un decreto: el que demande petición a otro que no sea el rey morirá. En otras palabras, si Daniel oraba demandando petición a Dios, moría. El miedo que sintió Daniel no fue imaginario. Era un riesgo real de muerte violenta. La presión política y el instinto de supervivencia le habrían sugerido a cualquiera esconderse o negociar, orar en silencio, sin correr riesgos. Pero Daniel no permitió que el terror alterara su altar. Daniel 6:10 nos muestra la estatura de su dominio propio. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no negoció su fe por el miedo. La consecuencia espiritual: Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Pero más allá de su supervivencia, el nombre de Dios fue glorificado en toda una nación pagana. El miedo de Daniel, sometido al espíritu, se convirtió en un milagro histórico. Cuarto, miremos el sacrificio de Jesús. Y quiero que te detengas aquí un segundo, porque esto te incumbe personalmente. En el huerto de Getsemaní estamos frente a la manifestación más pura de dolor anticipado y aflicción profunda que el universo haya presenciado. Tienes que entender esto: Jesús no estaba actuando. No estaba cumpliendo un guión sin sentir nada. Su alma estaba literalmente rota. Escucha bien su confesión en Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». ¿Alguna vez has sentido una tristeza tan negra que sientes que te falta el aire? Eso es lo que Jesús estaba experimentando por ti. Su humanidad, sus emociones y su carne le gritaban que huyera, que el vaso pasara de largo, que el costo era demasiado alto. Si Jesús hubiera decidido basado en cómo se sentía en ese momento de agonía, se habría levantado de Getsemaní y se habría alejado de la cruz. Y si Él hubiera hecho eso, si se hubiera dejado guiar por su emoción de supervivencia, tú y yo estaríamos perdidos por la eternidad, sin esperanza y sin perdón. Pero a pesar de que sus poros vertían sangre por la presión, Jesús decidió que su obediencia era más grande que su angustia.
En Mateo 26:39, Él rinde su voluntad diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sintió la agonía, pero decidió la obediencia total. La consecuencia espiritual de ese dominio propio, la victoria absoluta sobre la muerte y la apertura del camino a la salvación eterna para toda la humanidad. Para ti, cada vez que sientas que no puedes dominar una emoción, mira a Jesús en el huerto. Su victoria emocional es la que hoy te permite estar aquí escuchando esto. Quinto, terminemos con el apóstol Pablo. Y quiero que te mires en este espejo porque su lucha es la lucha que tú enfrentas cada vez que Dios te pide algo que te da miedo. Pablo sabía perfectamente que Jerusalén significaba su fin, ya que se acercaba a lo que sería su último viaje misionero. No era una suposición, fue advertido una y otra vez por profetas y por sus amigos más íntimos, quienes lloraban a sus pies rogándole que no fuera. Imagina por un momento esa presión emocional. Mira los rostros de las personas que amas, quebrantadas, suplicándote que te cuides, que no te arriesgues, que busques un camino más seguro. El dolor anticipado de las cadenas y los azotes no era una metáfora, era una realidad física que Pablo sentía en sus huesos. ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo que Dios te marcó porque alguien a quien amas te dijo que era una locura? ¿Cuántas veces tu instinto de preservación te ha hecho retroceder cuando el camino se puso peligroso? Pablo sintió esa misma presión, pero él tenía una orden del cielo. Debía comparecer ante el César. En Hechos 21:13, él responde con una convicción que debería sacudir los cimientos de tu comodidad. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y Dios le confirmó su destino en Hechos 27:24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pablo decidió caminar hacia el peligro con una claridad de propósito que suprimió su miedo. ¿Sabes cuál fue la consecuencia espiritual de que Pablo no se dejara gobernar por sus afectos o por su temor? El Evangelio rompió fronteras que parecían imposibles, llegó al corazón mismo del Imperio Romano. La Iglesia fue fortalecida para resistir siglos de persecución y, escucha bien, tú hoy estás escuchando este mensaje gracias a que un hombre no permitió que sus advertencias emocionales detuvieran su llamado. Tu fe actual es el fruto de alguien que decidió por el Espíritu y no por su propio bienestar. Llegamos ahora al punto de inflexión en este video, el momento que definirá si estos minutos habrán sido solo una recopilación de historias o el inicio de tu transformación real. ¿Has visto con crudeza la tragedia de quienes, aun siendo llamados por Dios, lo perdieron todo por no saber manejar un arrebato de ansiedad, una explosión de enojo o un apego emocional? Pero también has visto la gloria de aquellos que, sintiendo el mismo dolor, la misma soledad y el mismo miedo que tú sientes hoy, lograron mantenerse firmes y alcanzar su propósito eterno. Sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Yo quiero esa firmeza, yo quiero esa paz, pero cada vez que la crisis golpea mi puerta, mis emociones terminan ganando la batalla. Te sientes identificado con los héroes, pero te ves atrapado en las reacciones de los que fallaron. Y aquí está la advertencia que no puedes ignorar. La diferencia entre Abraham fallando y José venciendo no fue una cuestión de suerte, ni de tener una personalidad más fuerte, ni de que uno fuera más santo que el otro. La diferencia fue el entrenamiento. Lo que estás a punto de descubrir es la respuesta a la promesa que te hice al principio. El protocolo exacto, la rutina de poder que permite que un ser humano común y corriente someta su carne y gobierne sus emociones bajo el poder del Espíritu Santo. Si decides marcharte ahora, seguirás siendo una hoja arrastrada por el viento de tus sentimientos, hoy encendido, mañana deprimido, hoy fiel, mañana abandonando lo que Dios te entregó.
Pero si te quedas y aplicas estos 5 pilares innegociables que vamos a desglosar, vas a construir un carácter espiritual tan sólido que ni la tentación más seductora ni el miedo más profundo podrán volver a desviarte del destino que Dios ya escribió para ti. Prepárate, porque vamos a revelar las herramientas legales que Dios te dejó para que tu espíritu finalmente tome el control y tus emociones aprendan a obedecer. Al estudiar con detenimiento la vida de estos hombres que no se doblaron ante la presión, encontramos un patrón absoluto, un hilo conductor que los une a todos a través de los siglos. Ellos no tenían una genética espiritual diferente a la tuya, ni eran inmunes al dolor. Lo que tenían era un común denominador, una búsqueda desesperada de Dios, un hambre y una sed insaciables por la presencia del Dios vivo que los llevaba a una disciplina impecable. Tienes que entender que el dominio sobre tus emociones no es un regalo que cae del cielo por azar, es el resultado de una rutina infalible. Es un entrenamiento diario que desemboca en lo que podríamos llamar el crecimiento muscular de tu comunión con el Espíritu Santo. Así como un atleta no puede pretender ganar una medalla si no ha castigado su cuerpo en el gimnasio durante meses, tú no puedes pretender que tus emociones te obedezcan en el momento de la crisis si tu espíritu está desnutrido y débil. Muchos de los fracasos que hoy lamentas ocurrieron porque intentaste pelear batallas espirituales con músculos emocionales. Pero hoy, eso se termina. Vamos a exponer las 5 acciones o herramientas fundamentales que estos hombres de Dios integraron en su existencia. 5 pilares de una rutina de poder que les aseguraba, sin margen de error, permanecer dentro de la voluntad del Padre. Estas prácticas eran el yunque donde ellos golpeaban sus sentimientos hasta alinearlos perfectamente con la soberanía de la palabra divina. Escucha con atención, porque estas 5 acciones son la frontera legal que separa a los que son arrastrados por sus impulsos de aquellos que caminan en una autoridad espiritual inquebrantable. La primera herramienta, el cimiento sobre el cual se construye toda autoridad espiritual, es una vida de oración. Pero no me refiero a esa oración mecánica de 5 minutos antes de dormir, ni a los ruegos desesperados que lanzas solo cuando el agua te llega al cuello. Me refiero a la oración como un estado de existencia, como el quirófano espiritual donde permites que Dios abra tu corazón y extirpe los tumores emocionales que están saboteando tu destino. Tienes que comprender esto profundamente. La oración no es un ejercicio para convencer a Dios de que haga lo que tú quieres. Es el ejercicio mediante el cual Dios te convence a ti de que hagas lo que Él quiere. La oración es el mecanismo divino, diseñado para someter la ansiedad, el enojo y el temor, porque su función principal es transferir el peso emocional de tus hombros a los hombros del Omnipotente. Cuando tú no oras, tú cargas. Y cuando tú cargas, tus emociones se agotan, se irritan y terminan tomando el control. Mira la vida de aquellos que marcaron la historia. No eran superhombres, eran hombres que sabían orar. Empecemos por el rey David. David fue un hombre cuya vida emocional fue un torbellino de persecución, traición, pecado y arrepentimiento. ¿Cómo es que alguien que pasó por tanto dolor no terminó amargado o destruido emocionalmente? La respuesta está en los Salmos. David usaba la oración para vaciar su alma delante de Dios. Él no filtraba sus emociones, las entregaba. Escucha el clamor de David en el Salmo 61, 1 al 2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la peña que es más alta que yo. ¿Sientes hoy que tu corazón desmaya? ¿Sientes que el peso de tus problemas ha creado una presión en tu pecho que no te deja respirar? David te está enseñando el camino. Él no intentó sentirse mejor por sus propios medios. Él no buscó una distracción humana. Él buscó la peña que es más alta que él. Cuando David oraba, transfería su inestabilidad a la estabilidad de la roca.
Si tú no tienes una vida de oración, tu corazón siempre será el lugar más bajo y vulnerable. Pero cuando oras, te elevas por encima de tus sentimientos. Imagina a David escondido en una cueva, rodeado de oscuridad, mientras un rey poderoso lo busca para matarlo. El miedo y la ira debieron ser gigantes en su mente, pero en lugar de dejar que la ira lo llevara a asesinar a Saúl cuando tuvo la oportunidad, David oró. La oración mantuvo su mano limpia porque su corazón estaba lleno de Dios. ¿Cuántas veces has reaccionado con ira porque no habías orado lo suficiente para que Dios enfriara tu sangre? La falta de oración te hace reactivo. La vida de oración te hace proactivo en el espíritu. Pasemos ahora a Daniel. La vida de oración de Daniel no era una opción, era su identidad. Él oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Por qué esto es vital para tu retención hoy? Porque Daniel enfrentó el decreto de muerte más aterrador de su época. El miedo debió haberle susurrado: cierra las ventanas, escóndete, no seas fanático, Dios entiende. Pero Daniel sabía que si dejaba de orar, su miedo se convertiría en su Señor. La Biblia nos dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nota bien esa frase, como lo solía hacer antes. Daniel no empezó a orar porque tenía un problema. Él ya tenía una rutina de poder. Por eso, cuando el problema llegó, su emoción de temor no pudo moverlo. La oración constante crea una inercia espiritual. Si tú solo oras cuando tienes problemas, tus emociones siempre llevarán la ventaja, porque estarán en su punto más explosivo. Pero si oras, como sueles hacerlo antes, cuando llegue la crisis, tu espíritu ya estará en el trono. ¿Cuál es tu rutina hoy? ¿Eres de los que abren las ventanas de la oración solo cuando el fuego ya está quemando la casa? Daniel nos enseña que la oración es el aire que impide que el humo del miedo nos asfixie. La consecuencia de su oración no fue solo que los leones no lo comieran, sino que él mantuvo la paz en medio de una fosa. El milagro no fue solo cerrar la boca de los leones, fue mantener la calma de Daniel. Eso es lo que la oración hace por ti. Te da paz en la fosa. Hablemos de Pablo, el hombre que convirtió las prisiones en templos. Pablo sufrió naufragios, azotes, hambre y soledad. Sus emociones pudieron haberlo arrastrado fácilmente a la depresión o al abandono del ministerio. Sin embargo, Pablo escribió las palabras más poderosas sobre la paz desde una celda. ¿Cómo? Porque su vida era una oración continua. Escucha la instrucción de Pablo en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira la precisión de estas palabras. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pablo no está hablando de poesía. Está hablando de una operación militar. La palabra guardará en el original sugiere una guarnición de soldados protegiendo una ciudad. Cuando tú oras, Dios pone soldados espirituales en la puerta de tu corazón para que la ansiedad no entre, y en la puerta de tu mente para que los pensamientos de derrota no se instalen. ¿Alguna vez te has sentido asediado por pensamientos de «no sirves para nada»? Esto no va a cambiar. ¿Dios se olvidó de ti? Eso sucede porque la guarnición de la oración está baja. Pablo te está diciendo que la oración con acción de gracias es el permiso legal que le das a Dios para que vigile tu salud emocional. Si tú no oras, tu corazón está desprotegido, abierto a cualquier dardo de fuego del enemigo. Y finalmente miremos al Maestro, a Jesús en Getsemaní. Este es el punto más alto de la enseñanza.
Jesús, siendo el Hijo de Dios, no enfrentó su momento más oscuro con un discurso o con fuerza de voluntad, sino con oración agonizante. En Mateo 26:41, Jesús les da el secreto a sus discípulos y hoy te lo da a ti. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que su espíritu quería hacer la voluntad del Padre, pero su carne, el asiento de las emociones humanas, era débil. Sentía el peso del pecado de toda la humanidad. Sentía la angustia de la separación del Padre. ¿Qué hizo? Se postró. Oró una vez, oró 2 veces, oró 3 veces. No se levantó del suelo hasta que la transferencia emocional se completó. ¿Cuántas veces has dejado una oración a medias porque no sentías nada? Jesús no se detuvo hasta que su voluntad emocional fue tragada por su voluntad espiritual. La Biblia nos dice en Hebreos 5:7, «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente». Jesús lloró en oración, gritó en oración. Él no reprimió su emoción, la derramó. Y ahí está la clave. Si no derramas tu alma delante de Dios en oración, tu alma se derramará sola en tus decisiones diarias. La oración es el lugar donde lloras para que en el mundo real puedas estar firme. Es el lugar donde tiemblas delante de Dios para que no tengas que temblar delante de los hombres o de las circunstancias. Tú que me escuchas, debes examinar tu altar hoy. Si tus emociones están fuera de control, si la ansiedad te quita el sueño, si el enojo es tu primera respuesta, si el miedo te ha paralizado, la diagnosis es clara. Tienes una deficiencia de oración. Estás tratando de cargar un peso eterno con fuerzas temporales. La oración transfiere el peso. Cuando te arrodillas y dices, «Señor, no puedo con este enojo, no puedo con esta tristeza, no sé qué hacer con esta duda». En ese momento ocurre un intercambio divino. Tú le das a Él tu inestabilidad emocional y Él te da su paz. Pero este intercambio requiere tiempo, requiere constancia, requiere que seas como Daniel, como Pablo, como David y como Jesús. No permitas que pase un día más donde tus sentimientos tomen las decisiones por ti. Recupera el lugar secreto. Vuelve a doblar tus rodillas no solo para pedir cosas, sino para someter tu alma. Recuerda que un espíritu que se arrodilla ante Dios es un espíritu que puede permanecer de pie ante cualquier tormenta emocional. La oración es tu primera línea de defensa, tu quirófano y tu mayor victoria. Si conquistas el altar de la oración, habrás conquistado el gobierno de tu vida. Porque cuando oras, dejas de mirar lo que sientes y empiezas a mirar a aquel que es mayor que lo que sientes. Y es en esa mirada fija en Cristo donde tu ansiedad se disuelve, tu ira se apaga y tu destino se aclara. No hay atajos. Una vida de victoria emocional exige, sin excepciones, una vida de oración profunda e innegociable. Si la oración es el quirófano donde entregas tu peso emocional, la vida devocional es el sistema de navegación que impide que vuelvas a perderte en el desierto de tus sentimientos. Quiero que me escuches con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría de los creyentes fallan. Puedes orar mucho, pero si no tienes la palabra de Dios grabada en tu espíritu, tu oración será simplemente un eco de tus propios deseos emocionales. Sin la Biblia, tu oración no tiene filtro, no tiene límites y por lo tanto no tiene dirección. La vida devocional no es una lectura rápida por la mañana para cumplir con Dios. Es el desarrollo de una disciplina inquebrantable donde buscas obediencia, transformación y, sobre todo, el conocimiento real de quién es Dios. Cuando no conoces a Dios a través de su palabra, terminas fabricando un Dios a la medida de tus emociones. Un Dios que entiende tu pecado porque te sientes solo. Un Dios que está de acuerdo con tu enojo porque fuiste herido. Pero la palabra de Dios viene a destruir esos ídolos emocionales y a poner una barda legal a lo que sientes.
El salmista lo entendió con una claridad que nos confronta hoy. Escucha Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Detente un momento. ¿Por qué una lámpara a los pies y una lumbrera al camino? Porque la emoción suele ser como una neblina espesa que te impide ver dónde estás pisando hoy y hacia dónde te diriges mañana. Cuando vives por cómo te sientes, caminas a ciegas, tropezando con las mismas piedras de amargura, los mismos baches de lujuria y los mismos precipicios de ansiedad. Pero cuando la palabra es tu devocional constante, tienes luz. La luz no quita el obstáculo, pero te permite verlo para no decidir desde el tropiezo. ¿Cuántas decisiones has tomado en la oscuridad de un impulso emocional de las que hoy te arrepientes profundamente? Si hubieras tenido la lámpara encendida, habrías visto que ese camino terminaba en muerte. Miremos el ejemplo supremo de cómo la palabra de Dios gobierna sobre la necesidad emocional y física. Jesús en el desierto. Tras 40 días de ayuno, la humanidad de Jesús estaba al límite. Sus emociones, su cuerpo y su instinto de supervivencia estaban gritando. El enemigo no vino con una espada, vino con una sugerencia emocional. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fue un ataque directo a su necesidad y a su sentimiento de hambre. Pero Jesús no respondió. Me siento muy débil, así que voy a hacerlo. Él no decidió desde su carencia. Jesús respondió con el muro de contención de la vida devocional. En Mateo 4:4 está la respuesta que debe ser tu bandera. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseñó que lo que está escrito tiene más autoridad que lo que está sintiendo. ¿Entiendes la profundidad de esto? Si tu vida devocional es pobre cuando el enemigo te sugiera un atajo emocional para saciar tu necesidad, no tendrás el escrito está en tu boca. Estarás desarmado. Jesús venció la tentación emocional con el conocimiento profundo de la palabra. Si el Hijo de Dios necesitó la Escritura para gobernar sus impulsos, ¿quién eres tú para pensar que puedes vivir sin ella? Involúcrate en esto. ¿Cuál es el pan emocional que estás buscando hoy fuera de la voluntad de Dios porque te sientes vacío? Quizás es una relación que sabes que no te conviene, pero sientes que te llena. Quizás es un negocio turbio, pero sientes que es tu oportunidad. Sin una vida devocional constante, serás presa fácil del hambre de tu alma. La palabra de Dios es la que le dice a tu alma: aunque tengas hambre, no comerás de lo que Dios no ha bendecido. Pasemos ahora a la vida de Pablo y su instrucción a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo era un líder joven, propenso a ser afectado por las presiones externas y, posiblemente, por el temor o la timidez. ¿Cuál fue el consejo de Pablo para que Timoteo no fuera arrastrado por sus emociones o por las opiniones de los demás? No le dijo: confía en tu corazón. Le dijo: sumérgete en la palabra. Escucha la advertencia y la promesa en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es útil para corregir. ¿Sabes qué es lo que más necesita corrección en tu vida hoy? Tu brújula emocional. Tus sentimientos te dicen que tienes razón en estar enojado, pero la palabra te redarguye y te dice: airaos, pero no pequéis. Tus sentimientos te dicen que huyas cuando el camino es difícil, pero la palabra te instruye en justicia y te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si no tienes una vida devocional, no tienes quien te corrija. Te conviertes en tu propio juez y parte, y ese es el camino más rápido al autoengaño.
Timoteo tenía que entender que su preparación para la buena obra no dependía de su carisma o de cómo se sentía cada mañana, sino de su adherencia a la verdad revelada. Tú que me escuchas, ¿quieres ser un hombre o una mujer enteramente preparado? Entonces, deja de leer la Biblia como si fuera un libro de frases motivacionales para Instagram y empiézala a leer como el manual de guerra que es. La vida devocional constante te da una estructura mental que las tormentas emocionales no pueden derribar. Hablemos de Josué. Él estaba frente a una tarea humanamente imposible: suceder a Moisés y conquistar una tierra llena de gigantes. El miedo, la inseguridad y la presión de un pueblo rebelde debieron haber sido una carga emocional insoportable. Dios no le dio una estrategia militar compleja al principio, le dio una estrategia devocional. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave aquí es: meditarás en él de día y de noche. Esto significa que la palabra debe saturar tus pensamientos hasta que tu manera de procesar la realidad cambie. Meditar no es solo leer, es masticar la palabra hasta que se convierta en parte de tu ADN. Cuando Josué meditaba en la ley, sus emociones de miedo eran desplazadas por la convicción de la victoria divina. Si tú solo lees la Biblia los domingos, tus emociones tienen 6 días de ventaja sobre tu espíritu. Pero si meditas de día y de noche, cuando el gigante del miedo se levante en tu trabajo, en tu salud o en tu familia, lo primero que saldrá de tu boca no será una queja, sino una promesa. ¿Cómo está tu meditación bíblica? ¿Qué es lo que más rumias durante el día? ¿Tus problemas? ¿Lo que te hicieron? ¿Lo que te falta? ¿O lo que Dios ya prometió? El éxito de Josué no dependió de su espada, sino de que no permitió que el libro se apartara de su boca. Si la palabra sale de tu boca, la queja tiene que irse. Si la verdad llena tu mente, la ansiedad no tiene espacio para sentarse. Considera también a los bereanos en el libro de los Hechos. Ellos son el ejemplo perfecto de una vida devocional que protege contra el engaño emocional. Aun cuando escuchaban a un gran apóstol como Pablo, no se dejaban llevar por la emoción del mensaje o por la elocuencia del orador. Hechos 17:11 nos dice: «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así». Ellos escudriñaban cada día. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? Hay muchas voces hoy, incluyendo la tuya propia, que te dicen cosas que suenan espirituales o correctas, pero que son trampas emocionales. Dios quiere que seas feliz por encima de todo. Te dice tu sentimiento. Dios entiende que mientas un poco para salir de este apuro. Te dice tu ansiedad. La única forma de no ser engañado por esos sentimientos nobles en apariencia es escudriñar la Escritura cada día. La vida devocional te da un discernimiento que no se basa en vibras o presentimientos, sino en la verdad objetiva de Dios. Quiero que te imagines tu vida como un barco en medio de un océano agitado. Tus emociones son las olas. Unas veces son suaves y agradables, otras veces son tormentas violentas que amenazan con hundirte. Si tu barco no tiene un ancla, irá a donde las olas lo lleven. La vida devocional constante es esa ancla. No impide que las olas golpeen, pero impide que el barco se estrelle contra las rocas. Escucha lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad quirúrgica de separar lo que es alma, tus emociones, tus deseos, tus heridas, de lo que es espíritu, la voz de Dios, la dirección divina. Sin una vida devocional, tú confundes tu alma con tu espíritu.
Crees que Dios te dijo algo, cuando en realidad fue solo tu deseo emocional hablando fuerte. Crees que es una puerta abierta de Dios, cuando es solo tu ambición nublándote el juicio. La Biblia es la que penetra y discierne tus intenciones. Si quieres dejar de vivir engañado por tus propios sentimientos, necesitas que la espada de la palabra corte diariamente lo que no proviene de Dios. Involúcrate en esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te dolió porque cortó una intención incorrecta de tu corazón? Si la Biblia nunca te confronta, es porque no la estás leyendo. La estás usando para validar tus emociones. Pero una verdadera vida devocional te hará temblar ante él, así dice Jehová, y te obligará a soltar esa ofensa que no quieres perdonar, o ese hábito que no quieres dejar. La obediencia es el fruto final de la vida devocional. No leemos para saber más, leemos para obedecer mejor. El apóstol Santiago nos da una advertencia final que es vital para este video. Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que vive por emociones es un oidor olvidadizo. Se siente inspirado en la iglesia, llora con una canción, pero el lunes, cuando su jefe le grita, olvida quién es en Cristo y reacciona desde su carne. Pero el que tiene una vida devocional constante es aquel que mira atentamente y persevera. Él no decide basado en el reflejo temporal de sus sentimientos, sino en la realidad eterna de la ley de Dios. La consecuencia espiritual de una vida devocional pobre es una vida espiritual raquítica e inestable. Serás como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, las crisis emocionales y los ríos, las presiones externas, la casa cayó y fue grande su ruina. Pero si edificas sobre la roca de la palabra a través de un devocional diario, tu casa se mantendrá firme. No porque no sientas la tormenta, sino porque estás anclado a algo que no se mueve. Para concluir esta herramienta, quiero retarte. La vida devocional no se trata de cantidad, sino de constancia y profundidad. No se trata de cuántos capítulos leíste, sino de cuánto de lo que leíste está gobernando tu próxima decisión. No permitas que tus emociones sean las que escriban el guión de tu vida. Toma el libro, enciende la lámpara, medita de día y de noche, y deja que la palabra de Dios ponga los límites que tus sentimientos no saben respetar. Solo así, y solo entonces, tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. Porque al final del día, tu paz interior no es una prueba de que estás en la voluntad de Dios. La única prueba real es que tu vida se alinea con lo que está escrito. No vivas de sentimientos, vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Llegamos ahora a una de las herramientas más descuidadas, pero a la vez más críticas en el arsenal de un creyente que busca no ser gobernado por sus sentimientos: la vigilia. Quiero que te saques de la cabeza la idea de que la vigilia es solo un sacrificio físico de sueño. Si crees que vigilar es simplemente quedarte despierto mirando el techo o pasando el tiempo, no has entendido nada. La vigilia es un estado de alerta militar. Es el despertar de tu intuición espiritual y el desarrollo de un discernimiento tan agudo que te permite ver la trampa antes de que se cierre sobre ti. En la vida espiritual, el sueño no es solo una necesidad biológica, es una metáfora de la negligencia. Cuando tu espíritu se duerme, tus emociones toman el volante. Y cuando tus emociones conducen en la oscuridad de tu ignorancia espiritual, el choque es inevitable.
La vigilia es la herramienta que Dios te dio para que, frente a lo que no conoces, frente a la confusión, frente a la duda o frente a esa tentación que parece inofensiva, tú puedas recibir la revelación directa de su propósito. Escucha con temor y temblor la orden que el Señor Jesús le dio a sus discípulos en el momento más oscuro de la historia humana. En Mateo 26:41, Él nos deja la clave de la supervivencia emocional. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Detente y analiza estas palabras. Jesús no dice oren simplemente. Dice velad y orad. Pone la vigilancia antes que la petición. ¿Por qué? Porque puedes estar orando, pero si no estás velando, tu carne, que es el asiento de tus impulsos, de tus traumas y de tus debilidades emocionales, terminará ganando la batalla. Tu espíritu puede tener las mejores intenciones, puedes tener el deseo sincero de agradar a Dios, pero Jesús mismo te advierte: tu carne es débil. Si no la vigilas, ella te traicionará. Tú que me escuchas, ¿cuántas veces has entrado en tentación no porque no amaras a Dios, sino porque no estabas velando? Estabas distraído, estabas confiado en tus propias fuerzas, estabas dormido espiritualmente mientras el enemigo sembraba cizaña en tus sentimientos. La vigilia es lo que impide que la decisión impulsiva se materialice. Es el freno de emergencia que se activa cuando tu enojo te pide gritar o cuando tu lujuria te pide mirar. Miremos el contraste doloroso en esa noche en Getsemaní. Jesús estaba en vigilia, sudando gotas de sangre, sometiendo su angustia al Padre. Pero Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo. Su carne sucumbió al cansancio. ¿Cuál fue la consecuencia de no velar? Pedro, el hombre que solo unas horas antes había dicho con orgullo emocional: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, terminó negando al Maestro 3 veces. Hablemos de la vigilia como fuente de revelación y discernimiento, y para esto tenemos que mirar a Daniel. Daniel vivía en una cultura babilónica diseñada para seducir sus sentidos y confundir su identidad. ¿Cómo logró Daniel mantener una claridad mental y espiritual tan asombrosa? Porque él era un hombre de vigilias constantes. Él buscaba la revelación de Dios frente a lo que no conocía. En Daniel 2:19 leemos algo extraordinario. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó matar a todos los sabios porque nadie podía interpretar su sueño, el pánico se apoderó de todos. La emoción dominante en el palacio era el terror a la muerte. Pero Daniel no entró en pánico. Él pidió tiempo y se fue a su casa a velar con sus amigos, a buscar el secreto en la noche. La vigilia de Daniel no fue una noche de insomnio por ansiedad, fue una noche de búsqueda de propósito. ¿Sientes hoy que estás caminando en una neblina de confusión? ¿Tienes que tomar una decisión importante y no sabes qué camino elegir? Tu sentimiento te dice una cosa, la lógica te dice otra, y la presión de los demás te empuja hacia una tercera. Si decides desde esa confusión, fallarás. Necesitas entrar en vigilia. Necesitas decirle a tu cuerpo: hoy no vas a dormir hasta que yo escuche la voz de mi pastor. La vigilia despeja la neblina. En la quietud de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga y tus emociones se calman, es cuando el secreto te es revelado. La vigilia desarrolla esa intuición espiritual que te permite decir: esto parece bueno, pero siento en mi espíritu que es una trampa. Esa es la protección que solo recibe el que vela. Pasemos a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Este es un ejemplo magistral de vigilia en medio del dolor físico y emocional. Imagina la escena. Han sido azotados, sus espaldas están sangrando, tienen los pies en el cepo y están en el calabozo de más adentro. Sus emociones debieron ser de una profunda injusticia, de dolor insoportable y de desánimo. El sentimiento natural habría sido quejarse,
llorar de autocompasión o simplemente dormir para olvidar el dolor. Pero mira lo que sucede en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Eso es vigilia. A la medianoche, en el momento de mayor oscuridad y de dolor, ellos estaban despiertos, no por la herida, sino por el espíritu. Estaban velando a través de la adoración. No permitieron que el trauma de los azotes dictara su estado de ánimo. Decidieron que su espíritu gobernara sobre sus cuerpos adoloridos. ¿Y cuál fue la consecuencia espiritual de esa vigilia a medianoche? Hechos 16:26 nos dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Escúchame bien, las cadenas de tus emociones, la amargura, el odio, el rencor, a menudo solo se rompen cuando decides entrar en vigilia de adoración en medio de tu medianoche. Si Pablo y Silas se hubieran dormido en su depresión, las puertas habrían seguido cerradas. Pero porque velaron, porque mantuvieron su espíritu alerta, Dios desató un terremoto de liberación. ¿Qué cadenas estás cargando hoy porque has preferido dormir en tu dolor en lugar de velar en tu alabanza? La vigilia de medianoche es la que sacude los cimientos de tus prisiones emocionales. La vigilia también es una herramienta de defensa estratégica. Mira el ejemplo de Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Los enemigos lo rodeaban, lo amenazaban y buscaban cualquier distracción para atacarlo. Nehemías no solo oró, él estableció una rutina de vigilia ininterrumpida. En Nehemías 4:9 se registra esta estrategia de poder. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nota que pusieron guarda de día y de noche. No bajaron la guardia ni un segundo. ¿Por qué? Porque el enemigo y tus propias emociones carnales no descansan. Tu pecado favorito está esperando que cierres los ojos espiritualmente para saltar sobre ti. Esa emoción de orgullo que creías vencida está esperando que dejes de velar para volver a inflamar tu corazón. Tú que me oyes, tienes guardas puestos sobre tus ojos, sobre tus oídos y sobre tu corazón de día y de noche. ¿O has dejado tu vida sin vigilancia, permitiendo que cualquier pensamiento o sentimiento entre y salga como quiera? La vigilia es la que te permite decir: ese pensamiento de envidia que acaba de entrar no es mío, es una sugestión del enemigo, y no le permito el paso. Si no pones guardas, tu muro será derribado otra vez. La vigilia te da la autoridad para gobernar las puertas de tu alma. Otro personaje que nos enseña la profundidad de la vigilia es el apóstol Juan en la isla de Patmos. Juan estaba desterrado, solo, sufriendo por causa del Evangelio. Un hombre de su edad, en esas condiciones, podría haber caído en una tristeza profunda o en la amargura del abandono. Pero Juan no estaba perdiendo el tiempo en sus sentimientos. Él estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estar en el Espíritu es el resultado de una vida de vigilia. Juan estaba alerta, sintonizado con la frecuencia del cielo a pesar de su soledad terrenal. Y porque estaba velando, recibió la mayor revelación de todos los tiempos. La vigilia te saca de tu pequeña realidad emocional y te conecta con la realidad eterna de Dios. Cuando velas, dejas de ver tu problema y empiezas a ver el trono. Dejas de escuchar tus quejas y empiezas a oír la voz como de trompeta que te dice qué es lo que va a suceder. Ahora dime, ¿cuánto tiempo pasas velando por tu propósito eterno y cuánto tiempo pasas dormido en el entretenimiento o en la distracción de tus sentidos? La vigilia requiere que le digas no a la comodidad para decirle sí a la claridad. Es en esas horas de vigilia donde Dios deposita sus planes maestros en tu corazón.
Si quieres saber qué hacer con tu vida, deja de buscar respuestas en los sentimientos de hoy y empieza a buscarlas en la vigilia del Espíritu. La vigilia también previene la impulsividad, que es el cáncer de la vida espiritual. Santiago nos advierte sobre la lengua, pero la lengua es solo el instrumento de una emoción no vigilada. Cuando velas, creas un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es donde opera el Espíritu Santo. Sin vigilia eres un impulso andante. Sientes enojo y gritas. Sientes deseo y pecas. Sientes miedo y huyes. Pero con la vigilia, cuando el enojo llega, tu espíritu alerta dice: espera, esto es una trampa para destruir mi testimonio. Y en ese segundo de vigilancia la victoria es tuya. Habacuc 2:1 nos da la postura correcta del vigilante espiritual. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Mira esto. Habacuc tenía una queja, una crisis emocional y existencial, pero en lugar de actuar desde su queja, decidió subir a la torre de guardia. Decidió velar para ver qué le diría Dios. ¿Cuántas veces has respondido a tus quejas desde tu propia mente y has terminado enredando más las cosas? El profeta nos enseña que la respuesta a nuestra queja emocional no se encuentra en el nivel de la emoción, sino en el nivel de la fortaleza, en el lugar de la vigilia. Sube a tu torre. Deja que el mundo siga durmiendo en su ignorancia, pero tú quédate despierto para ver lo que Dios te dirá. La consecuencia espiritual de una vida de vigilia es un discernimiento sobrenatural. Empezarás a notar cosas que los demás pasan por alto. Notarás la intención detrás de las palabras, notarás la dirección de una situación antes de que se complique, y sobre todo, notarás el movimiento de tu propio corazón. La vigilia te hace un experto en tu propio interior. Ya no te sorprenderán tus arrebatos, porque los habrás visto venir desde lejos en tus horas de alerta. Por el contrario, el precio de no velar es la vulnerabilidad absoluta. En Proverbios 25-28 leemos una advertencia que describe perfectamente a quien no tiene vigilia. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu sin rienda es un espíritu que no vela. Es una ciudad abierta para que cualquier demonio de depresión, cualquier impulso de ira o cualquier sentimiento de impureza entre y se robe el tesoro de tu paz. ¿Es así como te sientes hoy? Como una ciudad derribada, donde cualquier noticia mala te destruye, cualquier crítica te amarga y cualquier tentación te vence. Si es así, es porque tus muros de vigilia han caído. Necesitas volver a poner guardas de día y de noche. Para terminar con esta herramienta, quiero que entiendas que la vigilia es un hábito que se cultiva. Empieza por pequeños momentos de silencio, momentos donde obligas a tu alma a callarse y a tu mente a estar alerta. Busca a Dios en las horas donde los demás descansan. Despierta tu intuición espiritual a través de la meditación y la observación de lo que Dios está haciendo a tu alrededor. No seas como los discípulos en Getsemaní, que tenían al Salvador al lado y aún así prefirieron el sueño de la carne. Sé como Jesús, que venció su mayor crisis emocional sobre sus rodillas, velando hasta que la victoria estuvo asegurada en el espíritu antes de ser ejecutada en la carne. Recuerda, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Solo la vigilia puede inclinar la balanza a favor de tu propósito eterno. No dejes que tus emociones te encuentren durmiendo. Mantente alerta, mantente firme, mantente en vigilia. Porque el que vela no solo evita la tentación, sino que camina en la revelación constante de la voluntad de Dios. Llegamos a la herramienta que más resistencia genera en nuestra generación amante de la comodidad: el ayuno. Si la oración es el quirófano y la palabra es el límite, el ayuno es el arma legal que Dios te ha dado para humillar y debilitar a la mayor enemiga de tu propósito, tu propia carne. Tienes que entender que tu carne es una dictadora. Ella no pide, ella exige,
Ella no sugiere, ella ordena, y sus órdenes casi siempre están alineadas con tus impulsos emocionales más bajos: la autocompasión, la ira, la lascivia y la rebelión. El ayuno no es una huelga de hambre para manipular a Dios. Es un ejercicio de autoridad espiritual para decirte a ti mismo que tú no eres un esclavo de tus apetitos. Cuando le niegas comida a tu cuerpo, le estás enviando un mensaje directo a tu alma. Tú no mandas aquí, mis emociones no tienen la última palabra. El ayuno debilita la carne para que el espíritu pueda finalmente ponerse en pie y tomar el gobierno que le corresponde. Mira el ejemplo fundamental de nuestro Señor Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, antes de realizar su primer milagro, fue llevado al desierto para ayunar. La Escritura nos dice en Mateo 4:1-2: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué era necesario el ayuno antes de la tentación? Porque el ayuno no debilita tu fe, debilita tu vulnerabilidad ante la carne. Jesús enfrentó al enemigo en el punto de mayor debilidad física, pero de mayor fortaleza espiritual. Cuando el diablo atacó sus necesidades físicas y emocionales, Jesús no tenía una carne mimada que le exigiera ceder. Su espíritu estaba en control total. Si quieres vencer las tentaciones que hoy te hacen caer una y otra vez, necesitas dejar de alimentar tanto a la carne y empezar a afligir el alma. El ayuno rompe la fuerza de los impulsos que te dominan. Involúcrate en esto. ¿Cuántas veces has dicho, no pude evitarlo? ¿Cuántas veces has justificado un pecado o un estallido emocional diciendo que fue algo más fuerte que tú? La verdad es que no es más fuerte que tú. Es que tu carne está demasiado gorda y tu espíritu está desnutrido. El ayuno es la herramienta para invertir esa balanza. Es la disciplina de los valientes que deciden que su destino eterno es más importante que su plato de lentejas emocional. Hablemos de la reina Esther. Ella enfrentaba una situación de vida o muerte. Un decreto de exterminio pesaba sobre su pueblo y ella sentía un miedo paralizante. Su emoción de terror era real. Entrar a ver al rey sin ser llamada era una sentencia de muerte. Esther pudo haberse dejado llevar por el pánico o por el instinto de preservación, pero ella conocía el poder del ayuno para romper la opresión y ganar favor divino. En Esther 4:16, ella da la orden que cambió el rumbo de una nación. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Ves lo que el ayuno hizo en Esther? Transformó su miedo paralizante en una determinación inquebrantable. El ayuno le dio la autoridad para decir, si perezco, que perezca. Rompió la atadura del temor a la muerte. Cuando ayunas, tus miedos pierden su poder sobre ti. Las amenazas del enemigo dejan de sonar tan fuertes porque tu enfoque se ha trasladado de tu supervivencia a la voluntad de Dios. ¿Qué miedo te tiene hoy estancado? ¿Qué opresión emocional no te deja avanzar? Quizás no necesitas más consejos humanos. Lo que necesitas son 3 días de humillación ante el trono de Dios para que el yugo se rompa. El profeta Isaías nos revela la verdadera naturaleza del ayuno que Dios ha escogido. No es un rito externo, es una liberación interna. Escucha la promesa de Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esta es la consecuencia espiritual del ayuno. Desatar y romper. Hay ligaduras emocionales que no se van solo con oración. Hay cargas de opresión, como la depresión, la amargura ancestral o la ansiedad crónica, que están tan arraigadas en la carne que solo el ayuno las puede arrancar. El ayuno rompe el yugo porque obliga a tu alma a soltar lo que ha estado reteniendo.
Si te sientes quebrantado, si sientes que hay algo en tu interior que te tiene atado y no sabes qué es, el ayuno es tu llave de salida. Es el desinfectante del alma que limpia las heridas que tus sentimientos quieren mantener abiertas. Mira también a Nehemías. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados y su pueblo en gran mal, su primera reacción fue emocional. Lloró y se enlutó. Pero Nehemías no se quedó revolcándose en su tristeza. Él canalizó ese dolor a través del ayuno. Nehemías 1:4 dice: «Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». El ayuno de Nehemías convirtió su duelo en una estrategia de construcción. El dolor emocional puede destruirte o puede impulsarte, y la diferencia la hace el altar del ayuno. Nehemías no tomó la decisión de ir al rey basado en un arrebato de tristeza. Lo hizo después de días de ayuno, cuando su espíritu ya tenía la claridad y el valor para pedir lo imposible. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en tu dolor y has terminado creando más ruinas? Aprende de Nehemías. Ayuna hasta que tu dolor se convierta en propósito. Involúcrate profundamente. El ayuno es un sacrificio que Dios honra. En el Sermón del Monte, Jesús no dijo, si es que alguna vez ayunan. Él dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis. Es una expectativa para todo aquel que quiera vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. No puedes pretender tener dominio propio si no puedes dominar tu estómago. Si no puedes decirle que no a un almuerzo, nunca podrás decirle que no a una tentación sexual, a un impulso de ira o a un pensamiento de orgullo. El ayuno es el entrenamiento básico de la disciplina espiritual. La consecuencia espiritual de una vida de ayuno es una autoridad que los demonios reconocen y que tus emociones respetan. Cuando tu carne sabe que estás dispuesto a afligirla, ella deja de gritar tan fuerte. Te vuelves una persona templada, sólida, difícil de mover por las circunstancias. Termino con esta confrontación. Muchos de los problemas emocionales que hoy tratas de resolver con libros de autoayuda o con horas de terapia se resolverían en 3 días de ayuno genuino. No porque el problema desaparezca, sino porque el yugo de cómo te sientes respecto al problema se rompería. El ayuno te devuelve el control de tu vida, te saca del asiento del pasajero y te pone al volante, guiado por el Espíritu Santo. No permitas que tu carne y tus emociones sigan siendo los que deciden tu futuro. Humíllala, debilítala, rompe las ataduras de impiedad, entra en el ayuno que Dios escogió y verás cómo tu luz nacerá como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Llegamos a la herramienta que sella todas las anteriores, la que tiene el poder de transformar una atmósfera de derrota en un escenario de victoria. La adoración y la alabanza. Quiero que borres de tu mente cualquier idea superficial de que adorar es simplemente cantar una canción que te gusta. La adoración que gobierna las emociones no tiene nada que ver con tu talento vocal o con el ritmo de la música. Tiene que ver con un acto violento de tu voluntad para redirigir tu enfoque. Tus emociones negativas, la amargura, el miedo, la queja, se alimentan de lo que tú miras. Si miras tu carencia, sentirás ansiedad. Si miras la ofensa, sentirás ira. Si miras el gigante, sentirás terror. La adoración es el movimiento estratégico de tu espíritu para quitar los ojos del problema y clavarlos en la majestad de Dios. Quien adora correctamente deja de decidir desde la queja y empieza a decidir desde la gratitud. La adoración no cambia necesariamente tu circunstancia de inmediato, pero restaura tu perspectiva y le devuelve el gobierno al Espíritu Santo. Mira el ejemplo magistral que ya mencionamos brevemente, pero en el que ahora vamos a profundizar. Pablo y Silas en el calabozo de Filipos. Imagina el escenario con todo su rigor. Espaldas laceradas por los azotes, pies inmovilizados en un cepo, oscuridad total, olor a muerte y la incertidumbre de qué pasaría al amanecer. Sus emociones, si hubieran sido ignoradas, habrían gritado: ¿Dónde está Dios?
¿Por qué nos pasa esto si estábamos obedeciendo? La queja era el camino más fácil y humano. Pero mira la decisión que tomaron en el momento de mayor crisis emocional. En Hechos 16:25 leemos: Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. La alabanza de Pablo y Silas fue un acto de guerra contra su propio dolor. Ellos no cantaron porque se sintieran felices, cantaron para recordarle a sus almas quién era el Dios que servían por encima de la prisión en la que estaban. La adoración cambió su enfoque del dolor de sus espaldas a la gloria de su Salvador. ¿Y cuál fue el resultado de esta decisión espiritual sobre la emocional? Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Escúchame bien. Hay cimientos de amargura y cadenas de depresión en tu vida que no se van a romper analizando el problema, sino adorando al Dios que es más grande que el problema. Cuando adoras en tu medianoche, desatas un terremoto espiritual que sacude las estructuras de tu alma. La adoración es la que suelta las cadenas que tus emociones han forjado durante años. Si quieres ver las puertas abiertas, deja de quejarte por los cerrojos y empieza a cantar por el libertador. Involúcrate en esto. ¿Cuál es tu reacción natural cuando recibes una mala noticia o cuando te sientes injustamente tratado? ¿Es la queja amarga o es el sacrificio de alabanza? La queja es el lenguaje de la carne bajo el dominio de la emoción. La adoración es el lenguaje del espíritu bajo el dominio de la fe. Tú decides qué lenguaje hablarás hoy. Pero recuerda que la queja te mantiene en la celda, mientras que la alabanza te abre la puerta. Hablemos ahora de un rey que enfrentó un ejército abrumador, Josafat. En 2 de Crónicas 20 se nos dice que una gran multitud venía contra él. Josafat tuvo miedo, una emoción natural ante la amenaza de destrucción. Pero él no permitió que ese miedo dictara la estrategia militar. Bajo la dirección de Dios, hizo algo que para la lógica humana sería una locura. Puso a los adoradores al frente del ejército. Mira lo que dice 2 de Crónicas 20:21 al 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Purificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La adoración de Josafat no fue un adorno, fue la punta de lanza. Cuando la alabanza subió, la confusión cayó sobre el enemigo. ¿Entiendes el poder de esto para tus propias batallas emocionales? Cuando tú decides alabar a Dios en medio del pánico, el enemigo entra en confusión. Tus pensamientos de derrota ya no pueden coordinarse porque la frecuencia de la adoración los interrumpe. Quien adora no decide desde la escasez o el temor, decide desde la plenitud de la misericordia de Dios que es para siempre. Si pones tu adoración delante de tu problema, Dios pondrá su victoria delante de tu vida. Considera también al salmista David, el hombre que aprendió a mandar a sus emociones a través de la alabanza. David no esperaba sentir ganas de alabar. Él le ordenaba a su alma que lo hiciera. Escucha la confrontación interna en el Salmo 103, 1 al 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ves lo que David está haciendo? Su alma seguramente estaba distraída, cargada o melancólica, pero él le dice: bendice, alma mía. La adoración restaura la perspectiva porque te obliga a hacer un inventario de los beneficios de Dios. La emoción negativa tiene amnesia. Olvida lo que Dios hizo ayer porque hoy tiene un problema nuevo. La adoración combate esa amnesia espiritual.
Cuando empiezas a enumerar las victorias pasadas de Dios a través de la alabanza, tu presente deja de verse tan oscuro. La gratitud es el antídoto contra la toxicidad emocional. Tú que me oyes, ¿cuántos de tus beneficios de parte de Dios has olvidado por estar enfocado en tu queja actual? La adoración te devuelve la memoria del reino. Te recuerda que el Dios que te libró del león y del oso es el mismo que te librará de este Goliat emocional. No permitas que tu alma se vuelva una desagradecida. Oblígala a bendecir el nombre del Señor hasta que tu sentimiento se alinee con su fidelidad. En Habacuc 3:17 al 18 encontramos la declaración de adoración más radical que existe, una que destruye cualquier excusa basada en las circunstancias externas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es adoración pura. El con todo, yo me alegraré. Es la decisión de no permitir que la carencia económica, el fracaso laboral o el vacío emocional roben tu gozo. Adorar cuando todo va bien es fácil. Adorar cuando la higuera no florece es lo que demuestra que tu espíritu está en control. Esa clase de adoración te da una estabilidad que el mundo no puede entender. Te convierte en una persona que no decide por lo que hay en el corral, sino por quién está en el trono. La consecuencia espiritual de una vida de adoración y alabanza es una victoria continua sobre la atmósfera. Te vuelves un portador de la presencia de Dios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de la amargura, libertad de la queja, libertad de la parálisis emocional. La adoración hace que el gobierno regrese al Espíritu Santo, porque al reconocer que Dios es Rey, le estás entregando las llaves de tu voluntad. Termino con esta verdad. La adoración es el lugar donde tu yo muere y Dios crece. Y cuando Dios crece en tu percepción, tus problemas y tus emociones desordenadas se encogen hasta perder su poder sobre ti. No esperes a que tu situación cambie para adorar. Adora para que tu perspectiva cambie y puedas ver la salida que Dios ya preparó. Vuelve al altar de la alabanza. Deja que tu gratitud sea más ruidosa que tu dolor. Decide hoy que no serás más un esclavo de tu estado de ánimo, sino un adorador en espíritu y en verdad. Porque quien ha aprendido a rendirse ante Dios en adoración, nunca tendrá que rendirse ante sus emociones en la derrota. Hemos llegado al final de este recorrido, pero este es apenas el comienzo de tu nueva etapa de madurez. Hoy el Espíritu Santo nos ha mostrado algo con una claridad meridiana. No eres esclavo de lo que sientes, pero sí eres responsable de lo que decides. Las emociones seguirán llegando. No puedes evitar sentirlas. Seguirás experimentando la ansiedad de Abraham ante el silencio, el enojo de Moisés ante la rebeldía, el miedo de los espías ante los gigantes o el apego del joven rico ante sus tesoros. Todos nos vemos reflejados en esas debilidades, pero recuerda esto. El problema nunca fue sentir. El problema fue permitir que el sentir tuviera más autoridad que el escrito está. José sintió, David sintió, Daniel sintió y nuestro Señor Jesús sintió. Pero ninguno de ellos permitió que su emoción invalidara su instrucción. Hoy el Espíritu te hace una pregunta que no puedes evadir. ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida hoy? ¿Tus sentimientos volátiles o el Espíritu de Dios? Tal vez has pasado meses o incluso años justificando decisiones apresuradas, relaciones incorrectas, abandonos ministeriales o silencios prolongados diciendo, «Es que así me sentía». Pero hoy esa excusa se termina. El Espíritu te recuerda que no toda urgencia es de Dios y que no todo impulso es dirección divina. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de recuperar la oración, la palabra, la vigilia, el ayuno y la adoración. No para ser más religiosos, sino para volver a ser gobernados. Porque, como dice Romanos 8:14,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Decide hoy que tus emociones serán tus servidoras y no tus señoras. Cuando el Espíritu Santo gobierna, no importa cuán fuerte sople la tormenta o cuán profundo sea el dolor. Nunca tomarás una decisión que te aleje del propósito eterno de tu Padre. Vuelve al orden, vuelve al Espíritu, vuelve a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu destino es demasiado grande para dejarlo en manos de un sentimiento pasajero. Si este mensaje ha confrontado tu vida, te invito a que hoy mismo retomes uno de estos 5 hábitos de poder. No dejes para mañana el gobierno que debes retomar hoy. Dios te bendiga. Y por favor, comparte este mensaje con alguien más.